Compañeros, en esta oportunidad, el Grupo 1 les presentará su artículo titulado Fortalecimiento del habeas corpus como garantía de la libertad en el nuevo proceso constitucional peruano. El presente artículo analiza el alcance y la eficacia de la acción de habeas corpus en el marco del nuevo Código Procesal Constitucional peruano, regulado por la Ley número 3137, promulgada el 23 de julio del 2021. Identificando en qué medida las reformas introducidas fortalecen la tutela jurisdiccional efectiva de la libertad personal y los derechos conexos frente a actos arbitrarios del poder público. En ese sentido, la presente investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo, documental y analítico basado en el estudio normativo, jurisprudencial y doctrinal. Asimismo, se complementó con el análisis del expediente número 153/2024, referente a una demanda de habeas corpus restringido interpuesta en defensa de un menor afectado por una orden judicial de lanzamiento. La libertad personal constituye uno de los derechos más valiosos del ordenamiento constitucional peruano y representa un pilar esencial del Estado de Derecho. Asimismo, el artículo 2, inciso 24 de la Constitución garantiza a toda persona su libertad y seguridad personales, mientras que el artículo 2, inciso 1, reconoce la acción de habeas corpus como un mecanismo jurisdiccional destinado a tutelar derechos referidos a la libertad personal frente a toda vulneración o amenaza. En ese sentido, con la promulgación del nuevo Código Procesal Constitucional en el año 2021, se introdujeron cambios en cuanto a la celeridad, informalidad y eficacia procesal, modificando lo que era el anterior régimen regulado por la Ley número 28/237 del año 2004. En ese sentido, el problema central que orienta esta investigación se formula en los siguientes términos. ¿Ha fortalecido el nuevo Código Procesal Constitucional la protección efectiva del derecho a la libertad personal mediante la acción de habeas corpus en el Perú? Se tiene como objetivo general evaluar el impacto jurídico y procesal del nuevo Código Procesal Constitucional sobre el ejercicio efectivo del habeas corpus como garantía de la libertad personal. Asimismo, como objetivos específicos, se tiene primero identificar los cambios normativos introducidos por la Ley número 3137 en comparación con el Código anterior del año 2004. También analizar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional relacionada con la aplicación de lo que es el habeas corpus. Y por último, determinar los principales retos institucionales que enfrenta su implementación. Y como variables planteamos dos. Primero, el nuevo Código Procesal. Y segundo, la libertad personal como derecho tutelado. Continuando con la exposición en cuanto a los materiales y métodos, la presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo orientado al análisis jurídico y dogmático de las normas, la jurisprudencia y la doctrina relacionadas con la acción de habeas corpus en el Perú. Asimismo, el diseño de la investigación fue de tipo documental y comparativo, basado en lo que es la revisión de textos normativos, decisiones jurisdiccionales y la doctrina, las cuales permiten contrastar las innovaciones introducidas por el nuevo Código Procesal Constitucional respecto de la ley anterior. Y en cuanto a la población del estudio, esta estuvo conformada por lo que es la totalidad de fuentes jurídicas relevantes sobre el habeas corpus en el Perú, correspondiente entre los años 2020 y 2025. En cuanto a la muestra, esta se delimitó a las fuentes más representativas para el análisis, entre las que destacan la Ley número 28/237 de 2004 y la Ley 3137 del año 2021, así como 3 sentencias emblemáticas del Tribunal Constitucional y los aportes doctrinarios
de García, Abad y Landa, que son autores que han contribuido significativamente al estudio del derecho procesal constitucional peruano. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional. En esta ocasión vengo presentando dos casos que son relevantes. Primero, el expediente 4475-2022, en el cual el señor César Cárdenas Vázquez acude a una demanda de habeas corpus con el propósito de que se declare nula la sentencia penal que lo condenó por violación sexual de menor de edad, alegando que se habían vulnerado sus derechos a la debida motivación de las resoluciones judiciales y al principio de legalidad. Sin embargo, el Tribunal Constitucional resolvió y declaró y enfatizó sobre el tema de que el habeas corpus es improcedente, ya que no se puede utilizar para reexaminar pruebas ni revisar decisiones judiciales, algo así como una tercera instancia. Muy bien. El segundo caso que vengo a presentar es el expediente 2392-2022, en el que el abogado de la señora Silvia Sonco realiza una habeas corpus y fue dejada sin efecto una orden de detención domiciliaria, que según su defensa de la señora, vulneraba el derecho a la debida motivación y al principio de proporcionalidad, ya que los jueces no habían justificado adecuadamente el peligro de fuga ni de obstaculización. Sin embargo, el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda, al comprobar que las resoluciones judiciales carecían de fundamentos objetivos y se basaban en la gravedad del delito y en una supuesta pertenencia a una organización criminal, sin tener pruebas claras sobre la contribución de esta misma dentro de la organización criminal. Por ello, el tribunal anuló la detención domiciliaria y reafirmó que toda medida que restrinja la libertad debe ser claramente motivada y justificada. Acá vemos dos lados de una misma moneda, donde por un lado el Tribunal Constitucional señala de que no deberían revisarse decisiones judiciales, pero en el caso de la señora Silvia sí se revisó una decisión judicial y la revocó, la anuló. Es aquí donde entra en juego por qué no se puede desestimar una resolución judicial y en otra no. En el caso de la señora Silvia es porque sí existían derechos vulnerados para la señora, no como en el caso del señor César, que fue por violación sexual, en el cual no se vio alguna vulneración a sus derechos. Muchas gracias. Ahora pasamos a hablar sobre los retos institucionales y perspectivas que existen. Existen tres retos, hemos determinado que existen tres retos. Primero, sobre la heterogeneidad interpretativa, ya que los jueces aplican criterios distintos en casos similares, lo que hemos visto anteriormente en el tema de las jurisprudencias. La falta de capacitación de operadores de justicia, ya que mantienen una visión formalista del proceso, una visión positivista, que se guíen de las normas. Y la no ejecución oportuna de las sentencias constitucionales, que debilita la confianza entre la justicia y la eficacia del habeas corpus. Por otro lado, tenemos las perspectivas, que se proponen avanzar hacia una uniformidad doctrinal para que los jueces apliquen los mismos criterios, además de impulsar la digitalización de procesos constitucionales y fomentar una cultura de derechos humanos que fortalecen el sentido garantista del nuevo código. Y por último, se destaca el tema de la necesidad fundamental, que es lograr un cambio cultural dentro del sistema de justicia. Este cambio debe orientarse hacia una tutela urgente y pro persona, es decir, que priorice siempre la protección efectiva de los derechos humanos por encima del formalismo procesal. Muchas gracias. Análisis de la demanda. La demanda se interpone por un habeas corpus por el abogado Eloy Llanos Paredes en representación de el menor Ronald Alonso Paza Quispe, quien va a ser copropietario de un inmueble ubicado en la Asociación Mariscal Miller, Manzana K, lote 5 del distrito de Alto de la Alianza. Es
Este bien inmueble lo adquirió por sucesión hereditaria al fallecimiento de su madre, Sonia Quispe Gañi, conjuntamente con sus hermanos. El título tiene su título de propiedad, ¿no? Que obra, ¿no? En registros con fecha 25 de marzo de 2021 y con el asiento número C2. Y pues esta demanda se interpone por la vulneración de los derechos fundamentales, como es la libertad de tránsito, que impide del libre acceso y salida del bien inmueble, de la propiedad ya mencionada, y la libertad como los derechos conexos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Bien, tenemos a la parte demandado, que vendría a ser el juez del segundo juzgado civil, superior de justicia de Tacna, que vendría a ser el doctor Pieran Fuentes Fuentes, a quien pues se le va a notificar en su domicilio procesal, que es calle Inclán, esquina con Presbítero Díaz, sin número, de Cercado de Tacna. Y bueno, como petitorio se tiene que la demanda, ¿no? Se solicita a raíz de esta demanda constitucional se suspenda la orden de lanzamiento emitida el 23 de noviembre de 2023 dentro de un proceso civil seguido por el Banco Scotiabank contra la madre del favorecido, ya que dicha orden impide el libre acceso de la salida del inmueble dentro donde el menor es copropietario, ¿no? Y los fundamentos sería que el abogado Llanos Paredes sostiene que la resolución número 65 pues va a vulnerar varios derechos constitucionales. Entre ellos está la libertad de tránsito, reconocida en el artículo 2, inciso 11, y protegida por el artículo 33 del nuevo Código Procesal Constitucional. También tenemos el derecho de propiedad, conforme al artículo 70 de la Constitución, y el debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva garantizada en el artículo 139, inciso 3, 5 y 14 de nuestra Constitución. En los fundamentos de derecho tenemos que se ampara en nuestra Constitución Política del Perú en el artículo 200, inciso 1, el artículo 70, artículo 139, inciso 3, 5, 14. También tenemos el nuevo Código Procesal Constitucional, el artículo 31, 33, 35, el artículo 9 y las normas internacionales, que vendría a ser el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que pues esta va a reconocer el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías por un juez imparcial en la determinación de sus derechos. En los medios probatorios se tiene que el demandante acompaña diversos medios probatorios, como es la partida registral número 050162998, el recibo del impuesto predial, la constatación policial y fotografías, certificado de defunción, copia de la resolución número 65. Y en la valoración de la demanda tenemos que la demanda pues está jurídicamente bien planteada en cuanto a identificación del acto lesivo, fundamentación constitucional y acreditación del perjuicio real. También se destaca por incorporar una perspectiva de derechos humanos y protección a la infancia. No obstante, la estrategia procesal no enfrenta un obstáculo formal, que es la discusión sobre si puede interponer habeas corpus cuando la resolución judicial no ha adquirido firmeza. Aún así, el razonamiento del abogado busca superar ese límite mediante el principio de tutela urgente de derechos fundamentales. Bien, continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de la primera instancia. Referente a los antecedentes, tenemos, ¿no?, que el caso se origina a partir del habeas corpus interpuesto por Eloy Llanos Paredes. Esto es en representación del menor Ronald Alonso Apaza Quispe contra la jueza Pierina Fuentes Fuentes del segundo juzgado civil de Tacna. El demandante solicita la protección de los derechos del menor frente a una orden del lanzamiento que vendría a ser el desalojo dictado dentro de un proceso civil de ejecución de garantías hipotecarias iniciado por Scotiabank Perú S.A.A. Contra la madre fallecida del menor que mencioné hace un momento. Se alega que la ejecución del lanzamiento afectaría
pues no directamente a la libertad y la estabilidad del menor de edad. Referente a la fecha y al órgano judicial es que la sentencia de primera instancia corresponde a la resolución número 05 del 22 de enero del 2024, que ha sido emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Alto de la Alianza. Bien, referente a la pretensión y a los medios probatorios, es que el demandante solicita suspender de lanzamiento y poder garantizar la libertad y seguridad personal del menor, alegando, ¿no?, que la medida judicial civil comprometía derechos fundamentales del niño. Referente al acto lesivo identificado es que la resolución número 65 del proceso civil que ordenaba el lanzamiento de los ocupantes del inmueble adjudicado a Scotiabank fue identificada como el pacto no que originaba la presunta vulneración de los derechos. Por otro lado, se ofrecieron medios probatorios que fueron la partida registral del inmueble, la constancia de pago del impuesto predial, el acta de constatación policial, el certificado del inmueble de la madre y fotografías del inmueble. Por otro lado, las observaciones referente al análisis es que el juez no profundizó en la secuencia procesal del caso civil, ni verificó si las diligencias de lanzamiento ya tenían fecha o estaba próximo a ejecutarse. Bien, continuando con la valoración de la prueba y fundamentos jurídicos, referente a la valoración de la prueba es que el juez no reconoció la existencia de la orden de lanzamiento, pero él concluyó que no existía alguna amenaza cierta e inminente porque la resolución había sido apelada y por tanto esta resolución no estaba firme. Existieron deficiencias respecto en la valoración, es que se confunde la firmeza procesal con la inminencia material, ya que una resolución apelada puede igualmente ejecutarse si no se concede efecto suspensivo. No se llegaron a valorar de forma integral los documentos que acreditaban, ¿no?, la ocupación y residencia del menor. Y por último es que no se aplicó el principio de interés superior del niño, previsto en la Constitución en tratados internacionales, lo que debilitó la protección judicial. Los fundamentos jurídicos aplicados tenemos al artículo 200, inciso 1 de la Constitución Política del Perú, acción del habeas corpus. Tenemos el artículo 9 del nuevo Código Procesal Constitucional, a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la improcedencia del habeas corpus contra las resoluciones judiciales no firmes. Bien, referente a la primera instancia, en la parte resolutiva es que, pues no, el juzgado de investigación preparatoria declara improcedente la demanda del habeas corpus restringido interpuesta por el señor Eloy Llanos Paredes a favor del menor Ronald Alonso Apaza Quispe. Asimismo, pues no ordena el archivo definitivo del proceso, concluyendo que no existía amenaza real, cierta ni inminente que justifique la intervención constitucional. El juez, por otro lado, no dispuso medidas cautelares ni preventivas para resguardar la situación del menor, limitándose así a poder resolver en base a la falta de firmeza del acto impugnado. Por otro lado, ciertas críticas al fallo es que, aunque jurídicamente correcta, la sentencia resulta formalista y restrictiva al poder priorizar la técnica procesal sobre la protección efectiva de los derechos del menor.
No se evaluó también la posibilidad de aplicar medidas preventivas, a favor del menor, ni se analizó el impacto humano del desalojo. Tampoco se explicó cómo la improcedencia afectaría la ejecución civil, lo que genera una inseguridad jurídica y una desprotección. Vamos a continuar con el análisis de la sentencia de vista. La sentencia de vista número 10 fue expedida el 2 de febrero del 2024, emitida por la Sala Superior de Emergencia, Vacaciones de Tacna, integrada por los magistrados Medina Chávez, Franco Apaza como ponente y Odicio Bueno. La resolución resuelve la apelación interpuesta por el abogado Eloy Llanos Paredes contra la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la demanda de habeas corpus presentada en favor del menor Ronald Alonso Apaza Quispe. El caso se origina a raíz de la orden de lanzamiento contenida en la resolución número 65, emitida en el proceso civil número 291-2018, sobre ejecución de garantías hipotecarias, promovido por Scotiabank Perusac contra Sonia Caue, quien era madre del menor. Bien, la sala inicia su análisis recordando los fundamentos de la demanda de habeas corpus interpuesta por el abogado Llanos Paredes, quien solicitó la suspensión de la ejecución de la orden de lanzamiento del inmueble ubicada en la asociación Mariscal Miller, Manzana K, Lote 5, Distrito Alto de la Alianza. Alegó que dicha ejecución impedía el libre ingreso y salida del menor a su vivienda, afectando su derecho de tránsito. En su recurso de apelación, el demandante cuestiona principalmente dos aspectos de la sentencia de primera instancia. Primero, la falta de valoración probatoria. Alega que el juez no otorgó mérito a los medios de prueba presentados, tales como la partida registral, constancia policial, certificado de defunción, entre otros, y también el uso indebido del requisito de firmeza. Argumenta que el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, que exige que la resolución judicial sea firme para ser impugnada por habeas corpus, no debería aplicarse automáticamente cuando se trata de proteger derechos fundamentales, menos aún cuando el afectado es un menor de edad. Bien, en la sentencia de primera instancia se destaca que el juez declaró improcedente la demanda porque la resolución de lanzamiento fue apelada, por lo cual no era firme, y además no se acreditó vulneración alguna al derecho de tránsito. La instancia inferior consideró que el habeas corpus no puede ser utilizada para suspender una ejecución judicial en curso ni para revisar decisiones propias del fuero civil, salvo que exista vulneración manifiesta y directa de la libertad personal, lo cual no se evidenció. Respecto al tema controvertido y de limitación del debate, se determinó si la sentencia apelada debe ser confirmada, revocada o anulada, evaluando si concurre o no causal manifiesta de improcedencia, en este caso falta de firmeza de la resolución cuestionada, y si las circunstancias alegadas afectan el contenido esencial del derecho constitucional a la libertad de tránsito. En el análisis que realiza la Sala Superior, la misma reafirma que el habeas corpus protege tanto la libertad individual como los derechos conexos, entre ellos la libertad de tránsito, pero aclara que no toda afectación alegada a dicho derecho genera automáticamente procedencia del proceso constitucional. Recuerda que el análisis debe centrarse en si el acto denunciado vulnera el contenido constitucional protegido del derecho invocado. En este caso, el núcleo de la decisión radica en el requisito de firmeza de la resolución judicial. La Sala cita expresamente el artículo 9 del nuevo Código Procesal Constitucional, que dispone que el habeas corpus procede contra una resolución judicial firme que vulnere manifiestamente la libertad individual.
Para reforzar esta interpretación, el colegiado cita jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional, en especial el expediente número 30.060/2022, La Libertad, donde se estableció que una resolución es firme solo cuando se han agotado todos los procesos ordinarios. En consecuencia, el tribunal concluye que la resolución de lanzamiento no era firme, pues fue apelada mediante resolución concedida por la resolución número 70 a un pendiente de elevación. Por tanto, el caso encaja en el supuesto de improcedencia del artículo 9. La sala analiza la documentación del proceso civil y concluye que el supuesto derecho de copropiedad del menor no existía al inicio del proceso de ejecución del año 2018, sino que surgió posteriormente tras el fallecimiento de su madre. Por tanto, su derecho sucesorio es sobreviniente y no puede invalidar actos de ejecución dictados antes de su incorporación. Desde la óptica civilista, esta conclusión es correcta, pues el heredero sucede en la posición jurídica de su causante, en este caso de su madre, pero no puede retrotraer los efectos de un proceso ya concluido. No obstante, desde una visión de derechos fundamentales, la sala debió ponderar la situación de vulnerabilidad del menor, quien no tuvo intervención efectiva en el proceso que culminó con la pérdida de su vivienda. La ausencia de análisis sobre el interés superior del niño constituye una deficiencia sustancial de la motivación. La sala responde al argumento del apelante sobre motivación aparente, concluye que el juez acuo expresó las razones esenciales de su decisión, cumpliendo con los estándares de motivación suficiente, congruente y razonada. Afirma que la sentencia de primera instancia no adolece de vicios formales y que pretender revisarla equivaldría a convertir el habeas corpus en una tercera instancia. Este razonamiento es correcto en cuanto a la forma, pero limitando en cuanto al contenido. La sala confunde motivación suficiente con corrección material del fallo. Aunque la sentencia de primera instancia contiene motivación formal, el deber de motivación no se agota en enunciar razones, sino en fundarlas adecuadamente en los hechos y en el principio de proporcionalidad. Esa segunda dimensión no fue examinada por la sala, lo cual reduce la calidad argumentativa del control de segunda instancia. Ya en la parte final, la sala confirma íntegramente la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la demanda de habeas corpus, sustentando su decisión en los artículos 12 y 41 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 23 literal A del Código Procesal Constitucional. La resolución fue aprobada por unanimidad de los magistrados superiores y ordena la devolución del expediente al juzgado de origen. Respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional, en este caso cabe resaltar que fue presentado, en primer lugar, el recurso de agravio constitucional, formulado por el demandante Eloy Llanos Paredes, en favor del menor de edad Ronald Alonso Apazaquispe. Ello se dio con fecha 12 de febrero de 2024 y mediante resolución número 11, de fecha 13 de febrero de 2024, se concedió el recurso de agravio constitucional. De esta manera es que se elevaron los actuados al Tribunal Constitucional y se emitió una sentencia con fecha 14 de febrero de 2025. Bien, vamos a hablar un poco acerca de los antecedentes del caso. En sí, este recurso de agravio constitucional fue presentado por Eloy Llanos Paredes, como dijimos, en favor de este menor, contra la ejecución de un lanzamiento ordenado, dentro de un proceso civil de ejecución de garantías. En sí, la defensa sostiene que tras el fallecimiento de su madre, el menor adquirió estos derechos de copropiedad sobre el inmueble mediante sucesión intestada. Pero también se alegó lo que fuese una vulneración del derecho de propiedad en sí y una libertad personal, en sí su libre tránsito, el debido proceso, la defensa y tutela jurisdiccional efectiva. Por ello es que el TC admitió el recurso y emitió sentencia el día 24 de febrero del año 2025, evaluándose en sí principalmente
si el habeas corpus es la vía adecuada para poder suspender un desalojo vinculado a una obligación financiera ejecutada conforme a ley. Asimismo, tratamos lo que es el marco jurídico aplicable y esta delimitación de la controversia que se va a dar. Por ello es que hemos establecido esta diapositiva con el objeto del habeas corpus y la controversia a resolver. En sí, el habeas corpus va a proteger estrictamente lo que es la libertad personal frente a amenazas o las lesiones directas e inmediatas. Ello lo tenemos situado en lo que es el artículo 200.1 de la Constitución y el artículo 1 del nuevo Código Procesal Civil. En este caso, el tribunal define la controversia central, que en sí es determinar si la ejecución de un lanzamiento en un proceso civil impacta directamente en la libertad personal o en la movilidad del menor beneficiado, o si en sí, por el contrario, se trata de un conflicto esencialmente patrimonial, referido en sí a lo que es la propiedad y la posesión del bien como tal. Asimismo, el TC ha recalcado que los procesos constitucionales no deben ser utilizados para poder suplir deficiencias procesales o evitar en sí lo que son efectos de una sentencia firme emitida en la jurisdicción ordinaria. Bien, respecto a lo que es el análisis del TC, en sí se sostiene que la orden de lanzamiento no produce restricción física, una retención, un impedimento al tránsito ni amenaza concreta contra la libertad de este menor. Y bueno, lo que fuese la posible afectación sobre este inmueble derivó en sí de lo que era el incumplimiento de una obligación económica y no constituye en sí una limitación constitucionalmente relevante. En sí, cuando nos referimos al derecho de libre tránsito, aquí estamos tratando de que no se va a otorgar directamente esta facultad para poder permanecer indefinidamente en una propiedad determinada. Pues en sí, en el territorio nacional, ello se refiere a la movilización libre. Y bueno, también se insistió dentro de lo que era esta sentencia del TC y en su análisis, en lo que era la afectación patrimonial, en sí no puede equiparse a una vulneración de libertad personal y descarta la existencia de una conexión sustancial entre la medida judicial y el derecho fundamental invocado. Bien, cuando hablamos de lo que es la naturaleza patrimonial del conflicto y los límites del habeas corpus, nos referimos a que el TC en sí va a advertir un uso instrumental del habeas corpus para poder frenar en sí este proceso civil desarrollado de una manera regular. Y bueno, la discusión real en sí se va a centrar en la titularidad del bien y en la continuidad de un procedimiento de ejecución de garantías en sí sustentado en un título válido. En este caso, permitir que el habeas corpus también intervenga en asuntos patrimoniales en sí afectaría lo que sería la seguridad jurídica y convertiría este mecanismo constitucional en una instancia paralela para poder revisar lo que fuesen sentencias en el ámbito civil. Y en sí el TC establece que en sí la vía idónea para poder darse la defensa del derecho de propiedad son los procesos civiles pertinentes como oposición en la ejecución, tercería de propiedad o acciones de nulidad, evitando así lo que es la desnaturalización del derecho procesal constitucional. Bueno, y finalmente, en sí, el TC va a declarar lo que es la improcedencia de la demanda y bueno, por falta en sí de una conexión directa con la libertad personal. Este fallo en sí va a fortalecer lo que fuese la estructura del sistema procesal peruano, ya que se van a establecer límites claros entre lo que es lo constitucional y lo patrimonial. Y bueno, en sí vamos a reafirmar también lo que es la excepcionalidad del habeas corpus como un instrumento de protección frente a afectaciones en sí graves y directas. Además de ello, también es que en sí esta sentencia orienta que la defensa del derecho de propiedad del menor se realice exclusivamente en el ámbito civil, garantizando la funcionalidad del proceso de ejecución y de cierta manera también evitando el uso indebido de garantías constitucionales para poder paralizar en sí decisiones judiciales que ya se encuentran firmes. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. En esta oportunidad